Buenas compañeros, en esta oportunidad le vamos a hablar del tema correspondido a nuestro grupo encabezado por Víctor Rondoño, Adrián López, Andrés López, Luis Vera y quienes habla, Eder Payares. Nuestro tema a proseguir será los planteamientos administrativos norteamericanos y europeos. Siguiendo con los planteamientos de administraciones europeas y norteamericanas, nuestro grupo entablará los temas que responden a aspectos básicos de la administración pública como tal, algunos códigos administrativos, la relación y diferencias entre la administración y su gobierno. También le vamos a hablar del orden y justicia, y también veremos un tema muy interesante como es la división de funciones del Estado y la función ejecutiva del poder público. Para entender el planteamiento se deben de tener en cuenta dos perspectivas según Boni. La primera da como una forma de acción y la segunda la generaliza de una forma constitucional y establece la legislativa, el gobierno y la justicia. Estas últimas dan paso al componente de acción de la parte legislativa del segundo planteamiento, del segundo aborde de la perspectiva que Boni nos plantea dentro de su teoría. En este orden de ideas, la singularidad y relaciones con el orden legislativo, el gobierno y la justicia. El gobierno coopera en la elaboración de la ley y conoce mejor las necesidades del ciudadano al estar en contacto directo con él. Para Boni, la administración es consecuencia del gobierno. Tanto la justicia lo es de la administración para cuidar el orden de quien emana la administración. En este orden de ideas, la administración es procedente del orden, es quien corrige, quien mejora lo existente, da una dirección en cuanto a lo más conveniente de los seres, de las cosas y de las relaciones de una comunidad para el bienestar de sí misma. Para entrar en contexto de lleno en la unidad 3 y hablar directamente de los planteamientos administrativos europeos y norteamericanos del siglo XIX e inicios del siglo XX, tenemos que plantearnos 5 objetivos claves que fueron importantes para interpretar el conocimiento del desarrollo de esta unidad. El primero de estos objetivos consiste en las características básicas de la administración pública desde la perspectiva de la necesidad social y la ley en el siglo XIX. También debemos identificar las relaciones y diferencias que hay entre la administración pública, el gobierno, el orden legislativo y la justicia. Siguiendo a su vez, también abordaremos las perspectivas relevantes de los códigos de la administración pública y hablaremos también acerca de la identificación de las diferencias de la administración pública y la política. Daremos los conceptos relevantes y terminaremos abordando los problemas de la división de la función de la administración pública de las funciones del Estado. Para abordar el tema de diferencia entre política y administración pública, debemos tener en cuenta algunos conceptos. Primero que todo, debemos tener en cuenta el concepto de la política. La política es una actividad orientada en la forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También se puede definir como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o maximizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Administración pública es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones o entes públicos que reciben de parte del poder político los recursos necesarios para entender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes, generando bienestar común. La diferencia que podemos encontrar en estas es: la política es ejercer el poder, la administración pública es cómo ejercer el poder para llegar a un bienestar común y satisfacer las necesidades de una sociedad. Podemos encontrar que también la política es la manifestación que se le aplica a un grupo social, en cambio
En cambio, la administración es la ejecución de la política para satisfacer las necesidades de un bien común. Mientras la política es parcial, según el desarrollo del grupo social al cual se lleva a cabo, la administración pública tiende a ser imparcial en cuanto a la ejecución de estas políticas. Bien, entre los códigos más relevantes que nos plantea Bonin encontramos, primero, la administración en general es una consecuencia del gobierno del que forma parte. Es el gobierno en su acción pormenorizada. Segundo, su carácter es la acción. Tercero, en administración la aplicación de las leyes está en la acción, el examen y el juicio. Cuarto, no es posible, por medio de convenios particulares, ir en contra de lo que tiene importancia para el orden público, pues sería oponerse a lo que constituye la seguridad pública e individual. Quinto, la acción está en la fuerza y la fuerza radica en la unión. Pero Bonin reflexiona acerca de que el código administrativo debería encabezarse por un título preliminar en el que establecieran los principios generales de la administración pública. Es así, en su afán de elaborar el código administrativo, en donde Bonin encuentra la esencia y principios públicos de la administración, en donde denomina o establece los siguientes más relevantes, podríamos decir de esa manera. Vamos a entrar a hablar el tema de función administrativa y función pública. Para entrar a hablar de este tema de funciones tenemos que definir lo que es la palabra función. Función es toda actividad que cumple una persona o una cosa dentro de un sistema determinado. Entonces vamos a retomar el año 1900, donde aparece el autor Frank y dice que las funciones no pueden ser unidas, sino que tiene que surgir un motivo o un problema para que haya una separación. Este autor afirma de que la política se orienta a guiar lo gubernamental y que la administración es cómo se aplican esas dichas políticas. Entonces vamos a darle un hecho o un acontecimiento importante que nos deja este autor, y nos dice que los jueces norteamericanos definen la administración, que es todo lo que tiene que ver con lo que no tenga que ver con el poder judicial, ejecutivo y legislativo. Aparece una definición más compleja y abstracta de lo que son las funciones, y las funciones administrativas y la función política. Este autor nos plantea cómo los sistemas gubernamentales tienen estas dos funciones básicas. Una corresponde a la expresión de la voluntad del Estado, y eso lo llama política, y la otra es el cumplimiento de dicha voluntad, y eso lo de la administración. Esto es mediante lo del siglo XIX con este autor Frank. En el siglo XX ya empezamos a hablar con White, y aparece, y él dice que las administraciones y las funciones no pueden ir separadas, sino que por el contrario deben de ir unidas. ¿Por qué? Porque la función administrativa y la función pública y política van de la mano para donde quiera que se vayan. Lo que afirma este autor y nos dice es de que no se debería llamar funciones políticas, sino administraciones públicas. Y ahí es donde nace el término de la administración pública, mediante la unidad que estamos exponiendo y el autor que nos tocó investigar. Entonces él nos dice que la administración pública se da por la separación, por querer separar los términos de funciones administrativas y funciones públicas, y ahí es donde nace y expone él su teoría, que dice que no debe ser funciones políticas sino administración pública, y dice que la administración pública es el manejo de todos los recursos de una entidad pública, de un Estado.